En estos minutos que vamos a estar aquí, te rogamos su atención, agradeciendo por acompañarnos y realmente comenzar la semana. Amén. Tome su asiento desde la casa del Señor, ¿sí? Es la mejor decisión poder comenzar bajo esta hermosa presencia del Espíritu Santo y recordar, hermano, valorar y tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no?, que hay promesas de Dios que se van a cumplir, amén, en cada uno de nosotros. Si Dios no lo ha hecho ya, Dios lo va a hacer, ¿eh? Amén. Pero sea como sea, Dios cumplirá su palabra, sus promesas, amén. Y en este día hablamos de las promesas porque realmente debemos recordar de tanto en tanto, porque a veces vivimos tan acelerado y nos vamos tan lejos que olvidamos los principios y cómo muchos de nosotros arrancamos y comenzamos. Nunca olvides, dice la Biblia, no te olvides de la peña que fuiste sacado. No te olvides de los comienzos, de los principios, de las cosas que parecieran básicas, pero que realmente nos ayudaron a seguir, ¿no es cierto?, y a llegar donde muchos ya han llegado y hemos llegado. Si analizamos un poquito nuestras vidas y decimos, wow, han pasado los años y todo lo que Dios permitió que pudiéramos hacer, y si nuestra fe nos alcanza, tenemos que ya declarar, ¿no?, las cosas que no son como si ya fuesen hechas. Entonces todos tenemos un futuro. ¿Cuántos tienen un futuro aquí? Vemos muchos jóvenes, jovencitas, vemos matrimonios jóvenes, personas jóvenes como yo, bueno, ponele, que todavía, hermano, tenemos un tanto todavía, como dice este hermoso flyer, ¿no es cierto?, camino por recorrer, amén. Si tú piensas que ya se agotó todo, que no hay para vos esperanza, que ya no hay salida, entonces estamos en problemas. Pero las promesas de Dios siempre te van a llevar a un tramo más, amén. Un tramo más, 1 kilómetro más, una etapa más, ¿sí? Gracias a Dios por lo que ya se hizo, pero gracias a Dios por lo que viene, por lo que viene. Simplemente recordar del lugar de donde venimos nos sirve para no enorgullecernos y decir, bueno, ahora estoy por sobre la media común, o estoy por sobre la vida de otros. No piense jamás así. Decirle, Señor, dame humildad para mantenerme. Amén. El problema, dijo alguien, no es llegar a la meta, sino mantenerse. En el mundo artístico, ¿no es cierto?, en el mundo deportivo, mucha gente le costó subir, ¿no? Y cuando llegan a una cima, ¿no es cierto?, a un cierto estándar de vida, pareciera que ya son como intocables, ¿no? Ya tal vez no te atienden el teléfono, le mandas mensajitos, ¿no es cierto?, te cuestan, tardan y demoran en atenderte, porque ya se siente que son algo, o alguien. Pero hay muchos chicos en esos ámbitos y en muchos más que todavía mantienen la humildad, todavía mantienen la sencillez. Las promesas, dice la palabra, ¿no es cierto?, o el diccionario, mejor dicho, de la Real Academia, que la palabra promesa es un ofrecimiento solemne. ¿Qué quiere decir promesa? Es un ofrecimiento solemne que hace una persona. Entonces esa persona se ofrece a cumplir con lo que prometió. Muchos seres humanos, ¿no es cierto?, hemos pasado por alto muchas promesas y no sé si hay alguien aquí que cumplió todas sus promesas o quedaron algunas medias ahí en el aire. Ya va a llegar y realmente se tarda en cumplir esa promesa. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros, ¿no? Dice que es un ofrecimiento solemne que hace una persona en cumplir
con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ese cumplimiento una fórmula fija. La fórmula fija viene a ser como la palabra, el poder de la palabra. Veo que hay principios que se han perdido, ¿no es cierto? Hay muchos principios y valores que se han perdido y uno de ellos es el poder de la palabra. Yo me acuerdo los antepasados, ¿no es cierto? Nuestros padres, nuestros abuelos, ellos decían, yo a las 8 estoy ahí. Y eran las 8 menos cuarto y ahí estaban firmes. El poder de la palabra. El poder de la palabra empeñada es la fórmula que se necesita, ¿no es cierto?, para cumplir, ¿qué cosa? La promesa. Ahora la Biblia, ¿qué dice de las promesas, ¿no es cierto?, de Dios? La Biblia nos muestra todas las promesas de Dios. Por eso tenemos que leer todo el contenido de la palabra. Algunos eruditos, algunos estudiosos de la palabra dicen que hay 14.000 promesas. ¡Wow! ¿Cuántas? Bueno, por lo menos hay que agarrar una. Por lo menos hay que creerle a una. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Entonces eso, hermano, es el antídoto. ¿Para qué? Para paralizar a los chismosos que te quieren sacar del camino del Señor, a los murmuradores que te quieren sacar de la iglesia, aquellos que te dicen, ocupa el tiempo en otra cosa, vas a ir a perder el tiempo ahí a la iglesia. Entonces tenemos un antídoto que es promesa de Dios. ¿Cuántas dijimos? 14.000. Nosotros vamos a ver apenas 7, porque si tuviéramos que ver todo, nos tenemos que internar acá un mes. Hacer como lo que van a hacer ustedes, un intensivo, ¿no? Tenemos que hacer un intensivo de un mes para leer todas las promesas de Dios. Entonces, la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Él son sí y son amén. Amén. No quiere decir que Dios siempre te va a decir sí. Muchas veces Dios te va a responder no. Y no es porque Dios sea malo, sino que sabe que lo que le estás pidiendo te va a ser contraproducente. O sea, te va a hacer mal. Y cuando te dice, espera un poquito, es porque casi seguro que te lo va a dar. Pero Él quiere esperar a ver cuánta paciencia tienes y a ver hasta dónde sabemos esperar. Dice la Biblia que los que esperan en el Señor, mientras están esperando, toman fuerza como las águilas. Y el águila nunca va a volar a ras. No es como los de River, ¿no es cierto? La gallina, ¿no es cierto?, que anda por... Tampoco los cuervos, ¿no es cierto?, de Boedo, ¿no? Sino que el águila va arriba, remonta. Ayer hablaba con unos chicos que estábamos trabajando allí en la Mega y le decía, vos no sabés qué espectáculo es ver las tormentas por encima, no debajo. Es otra experiencia. Con Noemí tuvimos experiencia de volar varias veces y generalmente al llegar a Centroamérica, Cuba, por ahí, por esos lugares, hay unas rutas y siempre está nublado, siempre hay tormentas, a veces hay hasta huracanes. Y es una experiencia única, volar por sobre la tormenta. Debajo de la tormenta hay viento, todo se mueve, ¿no es cierto? Los árboles caen, las ramas, piedra, granizo, pero sobre la tormenta es otra cosa. Entonces el águila, creado por Dios, sabe que si va a buscar un buen refugio es por sobre la tormenta. Amén. Así que en la próxima crisis, hermano, no te quedes ahí debajo diciendo nadie me llama, nadie me escucha, nadie me escribe, aquí estoy sufriendo, estoy pasando situación difícil. Usted tiene que hacer como el águila, por sobre. Amén.
Dice que el águila remonta por sobre la dificultad, sobre la tormenta, porque sabe que en ese lugar, hermano, no hay nada que lo pueda dañar. Amén. Entonces, cuando tú te levantas por sobre la situación diciendo, esta crisis no me va a bajar los brazos, esta situación no me va a hacer volver atrás. Mientras espero que se cumpla la promesa, voy a cantar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a congregarme con más regularidad, voy a leer la palabra. Entonces el antídoto para que el diablo diga, con este no puedo, con esta familia no puedo. ¿Por qué? Porque me están haciendo continuamente la guerra. Entonces, mi hermano, tenemos muchísimas promesas. Dice la diapositiva que las promesas de Dios, allí en la Biblia, diga la palabra de Dios, me muestra todas las promesas. Volvamos a la diapositiva anterior. Me muestra todas las promesas. Nos garantiza su fidelidad. Por eso es importante leer la palabra, estudiar, pedir ayuda. Si no entiendes, aquí estamos para ayudarte. Entonces, la Biblia garantiza la fidelidad, porque Dios se compromete que todo lo que está escrito, Él lo va a hacer. Amén. Por eso no es obligación, tú lo haces o no, como quieras, pero te trae beneficio conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, la iglesia cristiana fomenta la lectura de la palabra. La mejor inversión es una buena Biblia, la palabra de Dios. Amén. Yo la tengo en este sistema porque soy un chicato, ¿no es cierto? Soy medio corto de vista. Entonces yo agrando la letra así, tamaño XL. Entonces, hermano, pero hay una librería acá en la ciudad, hay una librería aquí en la iglesia, donde tú puedes decir, yo quiero tener mi propia Biblia. No la Biblia familiar, sino la Biblia personal. Amén, la personal. Entonces tú la puedes marcar, la puedes resaltar, le puedes poner flúor, vas a leer, vas a conocer, la vas a entender, la vas a poder manejar. Amén. Mi primer Biblia, hermano, me la regaló Noemí. Mi primer Biblia era de ella, me la regaló a mí. Después Dios la bendijo, no solo con la Biblia, sino con un morocho lindo. Es una broma. Entonces, después compré mi propia Biblia. Y yo tengo Biblias, hermanos, de hace 38 años atrás. Impresionante. Y esa Biblia yo la manejo, la conozco, sé dónde están las promesas, sé cuáles son los libros poéticos, proféticos, hermano. Conozco porque es mi Biblia. Amén. Entonces, al conocer la Biblia, garantiza la fidelidad, que esa promesa se va a cumplir. ¿Qué nos promete Dios? Vida eterna, diga fuerte, vida eterna. Liberación, perdón de pecados. ¿Cuánto necesitamos, hermano? Echar mano de esa vida eterna. Necesitamos. Liberación. ¿Cuánto necesitan liberación? Claro. La opresión, hermano, te ahoga. Perdón de pecados, ni hablar. Y esto lo cumplirá porque es un Dios bondadoso que cumple sus promesas. Amén. Le damos un aplauso a Él. Claro que sí. Vamos a leer algunos pasajes en San Juan y bendecimos a todos los que nos escuchan a lo lejos, los que nos ven allí a través de las redes, Facebook, YouTube. Les bendecimos desde aquí de San Luis. Amén. De San Luis Capital enviamos bendición para todos. Amén. Juan 6:32. Dice el Señor, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Si miramos el contexto de este versículo, nos remonta allá a la antigüedad, en el tiempo de Éxodo, ¿no es cierto? El segundo libro de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. En ese Éxodo, la gente había salido de la esclavitud, iba camino a la tierra prometida y lo que tenían que hacer en 4 jornadas les llevó 40 años. Qué tremendo, ¿eh? 40 años en el desierto, porque empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Dígale al que está a su lado, ese me recuerda a vos, ¿no? Porque sos revueltero, ¿no es cierto?
Vamos a salir, sí. ¿Sabe que mi pastor, mi hermano, mi suegro, que Dios lo tenga en la gloria, tranquilo allí, que descanse, él le decía, prepárate que nos vamos. Y él sabía, hermano, que su esposa iba a demorar entre 40 minutos y 45, ¿no es cierto? Entonces él al principio rabiaba, después los años te dan paciencia o te dan resignación, una de dos. Porque decir, con esto no puedo, ¿eh? Nosotros somos al revés. Mi esposa ya se cambia, se viste, está todo preparadita y yo todavía estoy a las vueltas, ¿no? Entonces, iba a subir al auto, ay, para un poquito, y salía otra vuelta más, a ver si había cerrado el gas, a ver si había apagado la luz, a ver si había cerrado con llave. Entonces, él se armó de paciencia porque dice, ¿para qué pelear? Porque la Biblia dice que para pelear se necesitan dos. Si uno no quiere, no hay pelea, tranquilo. Aunque el otro revee, grite, si uno no quiere, no habrá pelea. Entonces, él la conocía por lo vueltera que es. Y siempre un detallito, y que la pestaña, ¿no es cierto? Y que el perfil de este lado. Y, hermano, ella era una mujer muy, muy linda, hermano, y quería salir bien arregladita, ¿no? No con el peinado ese al ventilador, sino con bien linda. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, le costó llegar a la tierra prometida. Lo que tenían que hacer en 4 días les llevó 40 años. ¿Por qué? Porque en la esclavitud en Egipto estuvieron 300 años y aprendieron 2 cosas de manera formidable. ¿Qué es lo que aprendieron? A trabajar. Mirá vos, la cultura del trabajo la tenía, hermano, ya asumida, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. Hacían adobes, ladrillos, las pirámides que todavía están en pie, ¿no es cierto?, las grandes imágenes, esfinges y demás, que todavía existen después de muchísimos años, la hizo el pueblo de Dios. Y lo segundo que hizo, aprendió a murmurar. ¡Wow! Entonces vos elegís, ¿qué oficio vas a llevar? ¿El de ladrillero o el de murmurador? Cualquiera de los dos. Entonces murmuraron tanto que eso llegó a la misma presencia de Dios. Y cuando salieron a la libertad, lo miraron a Moisés, imagínate, 4 millones de personas. No es poca cosa, ¿eh? 4 millones de personas se dirigieron al líder, le pidieron audiencia, le dijeron, para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos de hambre acá en el desierto. Entonces, eso me recuerda a muchas personas que se olvidan del tiempo de pobreza, de escasez, de necesidad en Egipto, y cuando Dios los saca a la libertad, lo primero que piensan es en el mastiquín, la comida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo llover del cielo lo que le llaman maná. Maná es un alimento que duró, hermano, una temporada. Todos los días hacía llover el maná, que era como una especie de algo crocante, ¿no es cierto? Así como llegamos tú y yo a fin de mes, no llegamos secos, sino que llegamos crocantes, ¿no es cierto? Al bolsillo no tenés nada, ¿no? Dulce, como si tuviera miel. Y eso caía del cielo todos los días. Y había unos sanluiseños ahí que dijeron, ¿y si mañana no cae? Acompañado, por supuesto, con algunos mendocinos. Incrédulos diciendo, ¿y si mañana no llega el maná? Entonces, ¿qué hizo? Juntaban y guardaban, por si acaso. Entonces Dios les había dicho que no guardaran, porque todos los días, todos los días, hay provisión de Dios. Entonces ahí es donde juega tu fe, tu esperanza. Dice que al otro día iban a sacar la cajita con el maná y estaba todo lleno de gusanos. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, no desconfíen, esperen en Dios.
Amén. Ese maná lo dio Dios, no lo dio Moisés. No lo dio Moisés. Esa obra la hizo Dios, porque Moisés no estaba repartiendo pan, no estaba haciendo una obra social. Él solamente oró a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hacemos con este pueblo? Dios le dio. Dios puso una antorcha, porque dice: hace frío, no tenemos cartel de señalización, no sabemos a dónde vamos. Dios dijo que puso una antorcha de fuego. Y toda la noche esa antorcha le brindaba calor y le brindaba dirección. De día un calor impresionante, porque en el desierto hace fríos extremos de noche y calor en extremo de día. Entonces, en el día puso una gran nube para cuidarlos. Mire qué bueno es Dios, qué tremendo. A pesar de las críticas, Dios sigue siendo fiel. A pesar de la murmuración, Dios sigue siendo fiel. Dice Jesús, verso 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Es una forma de pensar, ¿eh? Dame, dame. Siempre de ese pan. Pero Dios, ¿qué hizo? Cambia la mentalidad de demandante a ofertante ahora, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Porque Él conoce que somos pedigüeños, ¿no es cierto? Somos pedigüeños. Y hemos aprendido solamente a pedir. Ahora el Hijo de Dios tiene que saber que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para dar. Para dar. Entonces, Casa Segura, hermano, es conocida por ser generosa. No pierda ese espíritu de dar, ¿eh? De dar. Días atrás una persona me dice: pastor, ahí vamos a llevar cosas para la escuelita bíblica, para que tenga para comer, para una merienda, algo. Allí en el grupo donde están ahora los niños. Hermano, Dios nos da para dar. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Esta gente, en vez de decir: Señor, ¿cómo hacemos para tener ese pan?, es más rápido decir: dame ese pan. Entonces aquí, hermano, quisimos poner un comedor. Quisimos poner, hermano, pero Dios no lo permitió. Dios trajo una palabra del cielo diciendo: no le des el pescado a la gente, enséñale a pescar, que es diferente, ¿no? Entonces Dios te da capacidad ¿para qué? Para hacer las finanzas. Dios te da la capacidad para que tú salgas y digas: wow, ahora tengo verdadera dignidad. Es el mensaje de los políticos, todas las elecciones. Habrá dignidad social. Mentira. Porque el ser humano recupera su dignidad cuando él puede llevar un plato de comida a su casa diciendo: esto lo logré. Aleluya. Dios me dio la fuerza. Dios me dio la capacidad. Dios me dio la fortaleza. Dios me dio el poder para hacerlo. Entonces uno siente, hermano, verdaderamente que hay una dignidad. Gloria a Dios. Cuando trabajaba en el hospital, yo trabajaba 16 horas por día. Lo hicimos por muchos años. Noemí trabajaba en una clínica privada. Yo trabajaba en un sanatorio y trabajaba en un hospital. Trabajaba 8 horas en un lugar, salía corriendo y iba a otro trabajo, 8 horas más. Lo hicimos por muchos años, hermano. Y era para nosotros una bendición de Dios, hermano. Y no es orgullo pedir. Al contrario, en algún momento de crisis anduvimos con la libretita del fiado, ¿no es cierto? Y no podíamos salir del fiado. Es como si fuéramos a tu carnicería, ¿no es cierto? Decíamos: anótame, te lo pago la semana que viene, te lo pago. Y nosotros orábamos al Señor porque las deudas son una maldición. Y Dios nos tiene que dar la capacidad para salir de las deudas. Hello, está aquí todavía, ¿eh? Ese es un tema de otra prédica. Pero, hermanos, tenemos que aprender que Dios nos da la capacidad para hacer ahora. Amén. Jesús les dijo:
Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, o el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Wow. Entonces es una promesa tremenda de Dios. Yo soy el pan de vida. Entonces Jesús dice, el que viene a mí, es un privilegio, diga fuerte, es un privilegio estar aquí. Dígalo fuerte, es un privilegio estar aquí. ¿Por qué? Porque tú obedeciste a la voz de Dios. No es que Dios te pasó a buscar por tu casa, sino que tú espontáneamente dijiste, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la casa de Dios. Necesito estar allí, necesito estar en la casa de Dios, necesito estar ahí. Entonces el que viene a Jesús, hermano, es doblemente bendecido. El que viene por sus propios medios, hermano, es grandemente bendecido. Amén. El que viene a mí, dice Jesús, nunca tendrá hambre. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los trabajados, todos los que están cansados, que yo les haré descansar. Es la invitación permanente. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad de decirle a mucha gente que no conoce a Dios, vayan a Jesús. No lograste nada aquí, no lograste nada allá, no lograste nada con esto. Tenés que venir ¿a quién? A Jesús. Porque el que viene a Él, Dios va a satisfacer toda necesidad. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dios es fiel, gloria a Dios. Dijimos, por lo menos vamos a ver 7 promesas para el cristiano. 7 promesas para el cristiano, para el que sigue a Cristo. Gloria a Dios y gracias a aquellos que están por primera o segunda vez esta noche, bienvenidos. ¿Sí? ¿Cuántos pueden levantar su mano diciendo, aquí vine por primera vez, segunda vez? ¿Saben? Bueno, bienvenida. ¿Quién más? Acá también, acá también, acá también. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo los recibimos? Con un fuerte aplauso. ¿Ven? Bienvenido. Bienvenida. 7 promesas de Dios para el que sigue a Cristo. Cristiano. Número 1, dice la Biblia, la primera promesa, no habrá pérdida, no se perderán. Dios lo dijo así, lo tenemos que creer, amén. No se perderán. Número 1, para vos que estás tomando nota en tu tablet, en tu celular, ¿no es cierto?, en tu smartphone, en tu cuadernito, en tu libreta, es importante, hermano, tener esto. ¿Por qué es importante tener, hermano, notas? Yo tengo notas de muchos mensajes, hermano, porque cada tanto tenemos que ir a esos mensajes. No confíes en tu pobre memoria, confía en Dios, pero toma nota de muchas cosas, porque si sos un buen alumno, mañana vas a ser un buen maestro. Si sos un buen discípulo, mañana vas a ser un buen pastor. Amén. San Juan 3:16 es el eje central de la palabra. La Biblia es el versículo central donde gira toda la historia, hermano, unida, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, wow, esto nos habla de una gran dimensión de amor. No es un amor pequeño, no es un amor pasajero, no es un amor humano, no, terrenal, es amor de Dios. Amén, es el amor ágape. 3 tipos de amor tiene el ser humano al alcance de su mano. El amor filios, que es el amor de la familia, el amor eros, erótico, que pertenece a las parejas, y el amor ágape, que es el amor de Dios. Amén. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, a San Luis, a Argentina, al mundo, hermano, que envió, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, ¿ok? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué va a pasar? No se pierda. Promesa número 1, dijimos, nadie se perderá, no habrá pérdida. Ahora hay hijos de salvación, como también hay hijos de perdición. Preguntarle a Judas, el Iscariote, ¿no es cierto?, el que entregó a Jesús.
Hay hijos de salvación, también va a haber hijos de perdición. Lamentablemente es así. Mas tenga, dice, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el Salvador? Jesús. El Salvador es Jesús. Entonces, bíblicamente y en todas las versiones, la que usa la Iglesia Católica, la que usa el Testigo de Jehová, la que usan los mormones, la Reina Valera que usamos nosotros, dice exactamente lo mismo. Amén, lo mismo. El único Salvador es Jesús, Salvador del mundo. No hay salvadoras, intercesoras, hay uno solo, unigénito, que se llama Jesús. Amén, Jesús. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Jesús. Cristo para los griegos, Jesús, ¿no es cierto?, para los hebreos, es Jesucristo, ¿no es cierto?, que de los dos pueblos hizo uno solo. Tú y yo no somos israelitas, pero Dios nos dio la posibilidad. El olivo silvestre fue injertado al olivo verde. Por eso es que Dios ahora escucha la oración. Amén, tu oración, tu petición. No hace falta que vengas, ¿no es cierto?, y que otro interceda aquí terrenalmente. Tú puedes orar al Padre. Y hoy le puedes decir, Señor, esta es mi dificultad, este es mi problema, esta es mi situación. Porque la oración es una conversación con Dios. Estoy hablando cosas muy básicas, pero que hacen falta esta noche. Entonces, el olivo silvestre fue injertado en el olivo verde, que es Cristo Jesús. Ahora, como iglesia, pasamos de ser, hermanos, consumidores a ser productores. ¿Ok? Por eso es que Dios ha prosperado a muchos. ¿A cuánto Dios ha prosperado aquí? Déjeme levantar. Bien, bien. Más vale que levante su mano. Ok. A todos Dios ha prosperado. ¿O se olvidó cuando vino a la iglesia? Se olvidó que venía en remis, ¿no es cierto? Venía pasando frío. Dios les ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Nosotros recién casados, hermanos, vivíamos de una manera acomodada. O sea, con Noemí nos acomodamos como podíamos. No teníamos vehículo, veníamos caminando. Siempre la iglesia nos quedó un poco lejos. Nunca tuvimos la iglesia a la vuelta de la casa. Pasamos frío, hermanos, con Romina, ¿no es cierto?, pequeñita ahí, ¿no es cierto?, envuelta como en 4 frazadas, ¿no es cierto?, y veníamos con viento, con lluvia, con frío, con nieve, como sea, ¿no es cierto?, pero llegamos a la casa de Dios. Dios comenzó a oír la oración y Dios nos comenzó a bendecir. Nos bendijo con buenos trabajos. Cuidamos el trabajo, porque hay que cuidar la bendición de Dios. Lo miramos el jueves, ¿se acuerda? Hay que cuidar el lugar de provisión y bendición. Número 2, la promesa dice, no tendrán sed. Verso a Juan, ¿no es cierto? No tendrán más sed. Juan capítulo 4, verso 14. En esta noche nos vamos a quedar ahí en el libro de Juan. Dice 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando llegamos a la iglesia, hermano, muchos de nosotros vinimos realmente en una situación complicada, ¿no? Complicada. Pero Dios, hermano, ahora nos ha dado para dar a otros. Amén. Entonces Dios ha quitado. ¿A cuántos Dios los sacó de la depresión? ¿A cuántos Dios los sacó de la tristeza, de la necesidad, del deseo de morir, el deseo de matarse, el decir, esto ya no va más, ¿no es cierto? Está todo mal, ¿no es cierto? Mejor me voy. Entonces, hermano, muchos vinimos realmente súper agotados, pero ahora tenemos en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser motivo de gozo, de alegría, saber que éramos una criatura más de Dios, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Ojo, hay creación de Dios y hay hijos de Dios. El hijo de Dios es aquel que creyó y dijo, Señor, yo te recibo en mi corazón
como mi único y suficiente Salvador. Entonces, cuando tú le das el lugar a Dios, hermano, Dios comienza a ordenar. Porque reconozcamos que muchos de nosotros vinimos bastante desordenaditos, ¿no es cierto? Oh, por aquel lado no se escucha nada, ¿no? Bastante desordenadito. ¿Qué es lo que hace Dios primero? Ordena. Cuando usted se levanta a la mañana, ¿qué hace? ¿Ordena o no? Muy poco, ¿no? Hay platos de la semana pasada, ¿no es cierto? Dice, déjalo, dice, ya lo vamos a lavar. Y empieza a sacar más platos nuevos. Y hay una pila en la cocina, ¿no es cierto? Ya no se puede entrar, ¿no es cierto? Hay lugares que sigue el desorden, ¿no? Pero eso no pasa acá, ¿verdad? Dígame, no, pastor, no pasa acá, pasa en otro lado. Dios lo que hace es ordenar. ¿Se acuerda Génesis 1:1? El primer versículo de la palabra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Entonces, ¿Dios qué es lo que hace? Orden. Luego, bendición. Primero lo primero, después lo demás. Lo que hace Dios es ordenar. Entonces, cuando Él comienza a ordenar cada cosa en su lugar, ¿no le da placer ver esa casa? Todos, hermanos, tenemos que vivir en ese orden. Amén. Entonces, con Noemí somos medios complicaditos. Yo lo dejé acá, aquí. ¿Quién me movió esta cuestión de acá? Entonces, a ella le gusta acomodar. Y teníamos un poquitos muebles y llegaba a la casa y tenía el placar para allá, la cama para el otro lado. Y yo decía, ¿qué pasó acá? Se movió todo. Era enferma de la limpieza, era. No, pero, sigue siendo limpia, pero no enferma. Entonces, hermano, yo decía, yo lo dejé acá, si estaba acá. Y fíjate, por algún lado debe estar. Bueno, la cuestión es que uno llega y le da placer ver todo ordenado, ¿no es cierto? Cuando llega a un comercio, el otro día fui a visitar a unos hermanos, hace bastante, y salió la dueña de casa con el cuchillo en la mano. Yo dije, ¿qué pasó? No, era nuestra hermana carnicera, ¿no es cierto? Era su carnicería, ¿no es cierto? Ahí Cristian, ¿no es cierto?, su esposa. Entonces, pero es una bendición ver todo ordenado, todo limpio, ¿eh? Porque usted ve lo que quiere comprar. Si llega a un lugar, hermano, donde tiene que correr un perro para un lado, un gato para allá, el loro que pasa, ¿no es cierto? Entonces, usted dice, acá hace falta. ¿Vio que sabe? Entonces, falta orden. Dios lo que dijo cada vez que vino a nosotros, acá falta orden. Orden. Entonces, Dios hace ordenar todo. Los que no teníamos nada, ahora tenemos para dar. Entonces podemos motivar a otro. Muchos compañeros de trabajo te dirán, ¿y de dónde sacás esa emoción? ¿Y de dónde sacás esa efervescencia? ¿Y de dónde sacás ese estado de ánimo? Es que Dios ha hecho una obra en mí. Era angustiante, era depresivo, era desordenado, pero Dios ha hecho una obra gloriosa en mí. Yo te invito a que vengas a buscar de Dios. Dios lo va a hacer también. Amén. Número 3. Aceleramos un poquito aquí, ¿no? Número 3 dice, no vendrán a condenación. San Juan 5:24, lo leemos rápido. No vendrán a condenación. ¿Qué dice? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dígalo fuerte, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ningún ser humano, lo digo hermano con mayúscula, ningún ser humano tiene la autoridad de condenar a nadie. Ningún ser humano tiene la potestad de condenar a nadie. Hay mucha gente que señala con el dedito.
lo aprendemos, ¿no? Entonces, lo hemos visto infinidad de veces. Pero Dios dice que no vendrá condenación, porque siempre hay una oportunidad de perdón, amén, de restauración. Número 4, no habrá hambre. Dios, hermano, promete provisión del cielo. Jesús dijo, ¿no es cierto? San Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, créele a Dios, hermano. Todo mundo cree en Dios, pero tú y yo tenemos que marcar esa diferencia, creerle a Dios. Por eso cuando leemos la palabra y creemos a lo que está escrito, le estamos creyendo al autor, que es Dios. Si bien hay muchos que recopilaron información, comunicadores sociales, que, hermano, mandaron a escribir como el apóstol Pablo, como lo hizo Moisés, hermano, el autor sigue siendo siempre Dios. Amén, Dios. Él es el que escribió con su dedo, escribió las tablas de los 10 mandamientos. Hermano, Él es el autor, ¿sí? 5, promesa de Dios, dice, no andarán en tinieblas. No hay nada más triste que andar a tientas y a ciegas. Creo que, personalmente digo esto, creo que es uno de los sentidos que más necesitamos, es la visión, la vista. La vista. Nos puede faltar el olfato, quizás nos falta el degustar, el sabor, pero la vista es fundamental, ¿no? Tenemos que ser gente de visión. Decía días atrás que en cualquier gimnasio, cualquier profesor te dice no pierdas la perspectiva, no pierdas la visión. Vas a hacer un fierro, vas a agarrar unas mancuernas. ¿Cuántos han ido a un gimnasio aquí? Estamos en el horno, Lucas. Usted fue también, ¿no? Dice, pero cada vez que iba estaba cerrado. Cuando te dice vamos a hacer hombros, te dicen junte las piernitas, tome las mancuernas y vamos a hacer, ¿no es cierto?, mariposa. Y a cualquiera que empiece a mirar, ¿no es cierto?, para otro lado, el cuerpo se comienza a descomponer. Hay gente que ha tenido náuseas porque el profe le dijo, mirá adelante, poné tu mirada en algún punto, pero no dejes de hacer mariposas. Cuando uno pierde la visión, hermano, hay problemas. Cuando uno se distrae con cualquier cosa, pierde su objetivo. Entonces comienza a andar a tientas y a ciegas. Dice Dios que no andarán en tinieblas, porque si tenemos la luz suficiente, hermano, no hay por qué tropezar. Juan 8:12. Otra vez dijo Jesús, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y pareciera que este Juan lo toma Jesús, hermano, y todo lo hace cristocéntrico. Por eso cada mensaje en esta congregación, en esta iglesia, es cristocéntrico, porque el centro de la cosa no es otro que Jesús. Aquí no hay invitados especiales, aquí no hay personajes, ¿no es cierto? El invitado especial se llama Jesús. Amén, Jesús. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, amén, de la vida. Y para cada acto, hermano, necesitamos toda la luz de Dios. Para cada decisión tú necesitas esa luz de Dios. No firmes cualquier papel. Hace rato, más temprano, Noemí me mostraba la foto de un damnificado, llamémosle así, un damnificado, con un cartel grandote que decía, no salgas de garante.
No le des la firma a nadie. No le prestes la firma a nadie. No salgas de garante, porque seguro que ese no va a pagar. Le dije a Emilio, ¿te acordás? Nosotros una vez supimos salir de garante. Nosotros terminamos pagando ese lavarropa. ¿Por qué? Porque el garante se juega, saca la cara. El otro ya está en el clearing hace rato, pero tu nombre es el que está en juego. Amén. Así que si en esta noche viene alguien y te dice, pásame unos pesitos. Ahora está de moda, ¿no es cierto? Te paso el CBU. Préstame las firmas. Yo soy pagador. Entonces, decirle, Señor, ayúdame. Y decirle a la otra persona, perdóname. No puedo. O si estás dispuesto a ofrendar, hacelo. Porque al final vas a terminar pagando vos. Necesitamos toda la luz suficiente para tomar decisión. Cuando vayas a hacer un negocio, cuando vayas a hacer una transacción, cuando tomes una decisión, Señor, ilumíname. La palabra ya está revelada. Muchos usan cierta jerga, ¿no es cierto? Falsos profetas, predicadores, dicen, ¿no es cierto? Vamos a caminar por la revelación de la palabra. No, la palabra ya está revelada. Ahora necesitamos la iluminación para que Dios nos diga cuál es la respuesta. ¿Dónde está la palabra? Amén. Amén. Entonces tú necesitas la iluminación de Dios y Dios te va a dar un versículo bíblico, te va a dar una palabra como plataforma, ¿no es cierto?, para que tomes una decisión correcta. Número 6, ya terminamos. No perecerán, dice. Así que todos los Pérez, no broma. No hay ningún Pérez acá, ¿no? Gracias a Dios. No serán, no perecerán. Dice Juan 10, verso 27. Mis ovejas oyen, aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen esas ovejas? Siguen a Jesús. Amén. Siguen a Jesús. Verso 28. Y yo les doy vida eterna, dijo Dios. No perecerán jamás. Ni nadie, diga nadie, las arrebatará de mi mano. Por eso, hermano, vuelvo otra vez a lo del principio. Este mensaje pareciera muy básico, pero tú lo necesitas cada día. Volver a leer una vez más, volver a estudiar una vez más. La semana que viene, dentro de 15 días, ¿no es cierto?, dentro de 6 meses, volver otra vez a leer las promesas de Dios. Porque si alguien te quiere sacar de la iglesia, si alguien te quiere hablar mal de la iglesia, si alguien te quiere sacar mal de tu comercio, diciendo, ¿no es cierto?, no vas a poder, no vas a lograr, no, yo estoy en las manos de Dios. De ahí nadie me va a mover. Dios dice, nadie nos va a arrebatar. Nosotros con Noemí tuvimos cientos de ofertas para salir de la iglesia, pero hace casi 40 años, en mi caso, hermano, que estoy en la misma iglesia. He pasado luchas, hemos pasado problemas, hemos pasado dificultades, pero hemos mirado siempre ¿a quién? A Dios, amén, para que nadie nos saque del propósito. Si alguien logra sacarte del camino del Señor, está haciendo que tu futuro, hermano, quede anulado a nada, amén. Y sí vas a andar a tientas y ciegas, lejos de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Y en el campo, hermano, el arriero o el pastor de ovejas, hermano, cada 3 horas aproximadamente, él pega un grito fuerte para que las ovejas no se pierdan, no se vayan para otro laro. Entonces, cuando la palabra suena un poco fuerte, no es porque el pastor le falte la pastillita, no es porque el pastor esté, hermano, con la arteriosclerosis arriba, es que Dios quiere hablarte de una manera para que tú escuches la voz y digas, no, voy por un camino equivocado, Dios me dice que vaya por acá. Dios me dice que obedezca su voz. Dios me dice que haga esto o aquello. Y no voy a hacer por fuerza humana. Si Dios no lo permite, aquí me quedo en el nombre de Jesús. Dios es el que te va a llevar de su mano. Amén. Para que no salgas perjudicado. Gloria a Dios.
Una de las promesas para mí más importante, número 7, dice Dios, nunca más morirán. No le tenga hay gente que le tiene terror a la muerte. Hay gente que quiere vivir aquí, no sabe para acá, pero quiere quedarse toda la eternidad. Pero Dios dice que hay un tiempo para todo. ¿Amén? Hay un tiempo para cada cosa. Entonces, mientras estemos con vida, hermano, no malgastes el tiempo, aprovechalo cada día. Amén, cada día. Dios dice, San Juan 11:25, dijo Jesús una vez más, yo soy la resurrección. ¿Qué más? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Por eso esta noche las personas que levantaron su mano por primera vez tienen la invitación de Dios a decirle, Señor, si mañana tú vienes por mí, estuve en tu casa, Señor, entregué mi corazón a ti, Señor, te recibí como mi Señor y Salvador. Entonces Dios te da una oportunidad esta noche para arreglar tu equipaje, para irnos con Él. Amén. Mucha gente, hermano, sufre, por supuesto, porque al no ver a un ser querido, eso le produce un dolor, una angustia. Con Noemí nosotros ya despedimos a nuestros padres. Ya no están entre nosotros, físicamente, pero sentimos que espiritualmente. Y todo lo que nos enseñaron nos ha servido, y nos servirá. Amén. Entonces, no ha sido en vano el paso por la vida, porque hoy nosotros somos fruto de la enseñanza de esos viejos que hoy ya no están. Entonces, la Biblia dice que si creemos, aunque muera, va a vivir. Wow. ¿Cómo entendemos eso? Porque es aquí donde Dios nos da la posibilidad de elegir dónde vamos a ir el día que nos muramos. Se tejen muchas especulaciones. Algunos que creen en la reencarnación dicen que vamos a volver en un pajarito. Por eso hay presidentes que le hablan a los pajaritos. Dicen, esta es mi suegra. Alguien dijo así, ¿no es cierto? Llegó al Festival de Viña del Mar, justo iba a entrar, ¿no es cierto? Vino una gaviota y él la miró y dice, suegra, ya llegaste, porque se ve que le hacía la vida imposible, ¿viste? Algunos creen que se van a reencarnar. Hay gente, yo conozco gente malhumorada que seguramente va a venir hecho un bulldog. Con las colmillas para arriba. Hay otros que les gusta cantar, ¿no es cierto? Tal vez vengan transformados en una calandria, ¿no es cierto?, en un zorzal. Pero sepa que la Biblia nos dice que hay una doctrina poderosa que se llama resurrección, no reencarnación. Jesús dijo, ¿no es cierto? Déjame el versículo, por favor. Yo soy la resurrección, dijo Jesús. ¿Por qué hablamos tanto de Jesús? Muchos dicen, ¿por qué no hablan de este, aquel, el otro? Fueron gente buena, sí. Pero el único que entregó su vida por vos y por mí se llama Jesús. El único que murió crucificado y que fue el hazmerreír de muchos y sufrió casi 4 horas agonizando en una cruz, se llama Jesús. Jesús.
Él murió porque ese lugar estaba destinado a nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Por eso dice, yo los he redimido. Redimido significa, yo los he comprado. Por eso el cristiano le pertenece a Dios. Somos propiedad de Dios. Y Él cuida su propiedad. Por eso Él nos guarda y nos cuida y nos suple y nos bendice. Y muchas de las promesas que miramos, ¿no es cierto?, nos va a dar el agua de vida, nos va a proveer lo necesario, nos va a proteger. Gloria a Dios. No nos dará más carga de la que podamos sobrellevar. Ese es Dios. Amén, es Dios. Entonces, Él murió por nosotros. El que cree en mí, aunque muera un día, pero no morirá eternamente, sino que resucitaremos. Y si somos fieles, nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que ya están con el Señor. Y allá dice que no habrá enfermedad. Qué bueno, ¿eh? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá necesidad de luz artificial. Su gloria resplandecerá. Amén. Y eso será eternamente. Aquí puede que estemos 50, 60, 40, 80 años. Mirta Legrand, 98. Pero allá vamos a estar siempre. Amén. Para siempre. Nosotros hemos despedido a muchos seres queridos. Un día nos despedirán a nosotros. Por fin. Bueno. Pero no moriremos eternamente. Amén. Aunque esté muerto, creemos en la resurrección. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. La última pregunta de Jesús es, hermano, algo muy fuerte. Le dice, ¿crees esto? ¿Crees verdaderamente en esto? Hemos mirado 7. Dijimos que habían 14,000 promesas. Demasiadas, muchas. ¿Crees a esto? Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica. Dicen, pero existe Dios. Hay muchas filosofías que dejan Dios de lado. Hay muchas personas que ni siquiera han oído de Dios, pero ya lo odian. ¿Cómo entiende usted eso? Hay mucha gente que dicen ser ateos porque en el fondo reconocen que hay un Dios. Dicen esta noche, ¿crees a esto? En este tiempo, ¿crees a Dios? Si crees en esta noche, solo para los que creen, nos vamos a poner de pie donde estamos. Sentimos que Él está esta noche aquí y que Él nos quiere bendecir. Amén. Iglesia, Dios nos quiere ayudar. Déjate ayudar por Dios. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios te saque de esa condición. Deja que Dios haga esa obra gloriosa. Amén. Que Él ha preparado.